y puse también, ¿no? Era en el tablón como un comunicado. Pero les quiero nomás contar por respeto a ustedes también que lo que me pasó creo que es que volvimos a las clases presenciales. Yo enseño en el colegio técnico, seguro como muchos sabrán, y volvimos a las presenciales, a todas las presenciales. Es decir, yo tengo 4 materias y 7 cursos que tienen A y B, ¿verdad? Así como usted. Y bueno, y entre que tanto repasar todo lo que virtualmente estuve dando, que no quería dejar nada colgado, me parece que hablé mucho. Entonces, en la segunda semana ya me empezó a molestar la garganta y en la tercera semana de la clase virtual ya me quedé disfónica totalmente. Entonces me dijo el médico que tratara de no hablar, ¿verdad? Por unos días y bueno, y con miel y limón, la receta de mamá, ese me fue el malestar. Entonces, por eso fue que yo les dejé una actividad y no les dije que, o sea, que no era obligatorio que entregaran, porque como yo no di la clase, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver hoy ese tema. Después vino ahora la Semana de la Juventud, bueno, hace 15 días que no tenemos clase. Pero no se preocupen que hay unas fechas, ¿verdad? Para recuperar lo que por ahí no se pudo dar. No vamos a perder, digamos, lo que está programado dar, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema que seguramente que ustedes ya estuvieron viendo y porque ese sí, ¿verdad? Ya van a entregar en esta semana, ¿sí? Y acuérdense que tienen que entregar para que puedan ustedes aprobar la parte del laboratorio. No sé si tienen alguna preguntita antes de ir al tema, antes de presentar. ¿No? ¿Cuándo tienen su primera prueba parcial? ¿O ya tuvieron? El 9, profe. Y la profe me había dicho a mí que les iba a tomar, parece, presencial. ¿En qué quedaron? No saben. No saben si va a ser presencial. Presencial va a ser, profe. Bueno, entonces ahí nos vamos a ver. Ya voy a anotar. Seguro la profe me iba a avisar. Pero falta todavía. Pero química creo que es más tarde. Química es el 26. Ah, y va a ser el 26 de octubre recién. Sí, profe. Sí, profe. Ese es un martes. ¿A qué hora ustedes tienen su clase? Desde las 5:30, profe. 5:30. Ah, pero seguramente que va a ser un poquito más temprano por los colectivos y todo eso. Pero ya voy a anotar. Le voy a preguntar después a la profe si no va a ser otra hora. Ya registro. Bueno. Falta mucho todavía. Ahí nos vamos a conocer un poquito. Bueno, laboratorio no, ya les digo desde ya, ¿verdad? Que ya hablamos eso en las primeras clases, pero les recuerdo, ¿verdad? Que la aprobación es con la asistencia. La asistencia ya se toma desde ahora sí o sí. Y la entrega de los trabajos. No es que cada semana también voy a poner un trabajo, no se preocupen, no va a ser así tan extenuante, digamos, entregar, ¿verdad? Pero sí tienen que tener completo. Ahora cuando esté por terminar el semestre y veo que hay alumnos que les falta mucho, yo le voy a avisar, ¿verdad? Pero no quiero llegar a eso porque ustedes saben lo que tienen que entregar, ¿saben? Y en todo caso miran en las tareas, ¿verdad? Y les va a aparecer si entregaron o no entregaron. Y siempre tienen tiempo de entregar, no importa que ya se haya cerrado, pueden entregar igual. Porque yo voy a ver eso, si ustedes asistieron a la clase y no entregaron nomás, entonces les voy a considerar. Bueno, y ahora vamos a la presentación de ese tema que yo les había dejado como una actividad que ustedes hagan ese día que no di clases.
y vamos a charlar un poco. La última tarea no tiene fecha, ahora recién voy a poner. Me pregunta alguien pues en el chat. Ahora recién esa tarea que yo les dejé, ¿verdad? Justamente van a entregar, dentro de una semana tienen que tener todo entregado ya. No en el día de hoy, sino que en la semana. Era un poquito este tema, voy a agrandar para que se vea mejor. Dice número 7, porque en realidad este es el material oficial, ¿verdad? Que figura en los registros. Y el orden, no importa con qué orden vamos dando los prácticos. No se preocupen por eso. Encima acá dice cuarta parte, ¿verdad? No hay problema por eso. Solo que no cambien más mi material. Estábamos empezando entonces a ver las reacciones redox. ¿Sí? Que ustedes van a dar en teoría también para aprender, por ejemplo, a completar las reacciones redox en medio ácido y en medio básico, ¿sí? Con la profesora Neno. Y lo que yo voy a charlar con ustedes es cómo se visualiza eso. Cómo nosotros podemos ver así directamente que está ocurriendo, ¿verdad? Una oxidación. Hay oxidaciones que uno ve, por supuesto, y enseguida dice se oxidó todo, ¿verdad? Este clavo se oxidó todo, esta planchuela se oxidó porque vemos, ¿verdad? Vemos el depósito de lo que creo que todos conocemos que son los óxidos, ¿cierto? Que son combinaciones de un metal, generalmente un metal oxidable, como el hierro, por ejemplo, y hay otros metales también que se oxidan, pero no vemos bien. Ahora ya vamos a charlar eso también. Y entonces se forma esa combinación de ese metal con el oxígeno del aire y también del vapor de agua que hay en el aire. Y se forma esa capita que no es nada agradable, ¿verdad? Que ya no es el metal, ni no es el oxígeno, ni el agua, sino que es un nuevo compuesto que generalmente es un óxido, ferroso o férrico, si es sobre hierro, ¿verdad? Depende de la valencia del metal. Y eso puede incluso ir avanzando, ¿verdad? Puede ir utilizando más y más metal y terminar por destruir completamente el metal. En algunos casos, algunos metales, por ejemplo, se forma la capa de óxido y no sigue progresando. Es más, esa capa de óxido sirve de protección contra posteriores oxidaciones. O sea, le protege al metal que se quedó abajo de seguir combinándose con el oxígeno y oxidándose. ¿A quién, por ejemplo, le pasa eso? A ver, voy a mirar un ratito mi mensaje y pongo ya en silencio. Al aluminio le pasa eso. El aluminio es un metal que se oxida y el óxido que se forma encima, el zinc también, el zinc también es así. El óxido que se forma encima le protege de una ulterior oxidación. Y los óxidos que se forman en esos metales no tienen ese color herrumbrado, sino que tienen un color así blanquecino opaco. No sé si alguien tiene algo de zinc en su casa, una chapa. A ver, comenten porque si no es muy aburrido que yo nomás hable. ¿Una chapa de zinc? No, profe. ¿No? Tengo. Bueno. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué, por ejemplo, vos notás? No tiene brillo, ¿verdad? Sí, profe. Es opaco. Los metales tienen una de las características de los metales es el brillo, ¿cierto? Cuando ustedes estudian en química, características de los metales, entonces dicen, los metales son sólidos, los metales son
electropositivos, son conductores de la electricidad, son maleables, un montón de propiedades que tienen los metales. Y otra característica que se suele decir de los metales, tienen brillo metálico, ¿verdad? Si valga la redundancia. Pero en el caso de los metales cuya capa superior se ha oxidado, se pierde el brillo. ¿Sí? Pero como les digo, sí. ¿Y en caso del oro? No se oxida. Ahora ya vamos a seguir eso. Muy buena pregunta. Los metales pueden oxidarse y están los metales que no se oxidan. Como el oro. Muy bien. El oro no se combina con el oxígeno ni con el agua, la humedad, nada. Entonces es del grupo de metales denominados nobles. No le pasa nada. ¿Conocen otro metal no oxidable? ¿El titanio puede ser? Puede ser. Otro caro también, caro como el oro. La plata. La plata se oxida alguito, pero es también noble, pero la plata, por ejemplo, necesita siempre una pulida para que se quede otra vez brillosita, porque tiende a oxidarse. Aluminio también, ¿verdad? No, y el aluminio se oxida, pero no se ve su óxido. ¿El platino? El platino, exactamente. El platino es más noble todavía que el oro, prácticamente no se oxida. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que el óxido de metal que más conocemos es la herrumbre del hierro, ¿verdad? Uno, porque el hierro es el metal más abundante que tenemos porque usamos mucho. Y otro, ¿sí? ¿Y el acero? El acero. Es una mezcla ya de metales. Sí. El acero es hierro, pero tiene una pequeña cantidad nomás, no es que 50-50 o qué, no, sino que pequeñas cantidades de otros metales que le dan la propiedad inoxidable. Por ejemplo, lleva cromo, pequeñas cantidades de cromo, de manganeso, y eso hace que no se oxide. Exactamente, pero básicamente es hierro. Bueno, y también tiene un contenido de carbono reducido, o sea, hay menos cantidad de carbono en el acero, menos del 1,5% de carbono. Profe. Sí. Entonces, todos los metales nobles son los que no se oxidan, ¿verdad? Así mismo, sí. Y son poquitos. Ahora les puedo nombrar oro, que ustedes saben bien luego, ¿verdad? Le pueden poner a la plata también ahí, a pesar de que un poquitito puede sufrir oxidación. El cobre también, chicos. El cobre también es muy poco reactivo. Prácticamente, ¿verdad? No se oxida. Pero sí hay compuestos del cobre como el óxido cuproso y cúprico. Pero vamos a nombrar los nobles de vuelta. Oro, plata, platino, paladio, iridio, y no me acuerdo de otro, pero osmio creo que tampoco se oxida, fácilmente por lo menos, no, ¿verdad? Titanio son metales que les cuesta mucho oxidarse porque tienen, las capas electrónicas están completas. O sea, es como una garantía que tienen esos metales, como tienen todos sus electrones estables y completos, no tiende a combinarse con otro elemento como el oxígeno. Profe. Sí. Una consulta, ¿qué le pasó en la tarea, por ejemplo, en el último video que subiste? Era uno de que se formaba árbol de plata, ¿puede ser? Ah, el árbol de plata. Qué linda esa reacción. Me encanta esa reacción. Ahí ¿Qué entendiste vos ahí? Y tengo una consulta, si el cobre ahí se está oxidando o se está reduciendo, o qué es lo que le está pasando. Se está oxidando. ¿Quién se está reduciendo? Ahí mezclamos. La reacción es nitrato de plata, donde la plata está como plata más 1, porque está combinada, nitrato de plata, AgNO3. Y ahí dice la reacción que se le pone un alambre o una chapita de cobre y se le deja
y después se forma esa cosa brillosa que se llama árbol de plata, por llamarle nomás así. Justo es árbol de plata. Quiere decir que la que se redujo es la plata. Y por lo tanto, el que se oxidó es el cobre. Eso es lo que pasa. Entonces, otros metales como el oro se podrían oxidar en determinadas condiciones. Se podrían, sí, se podrían, pero es muy difícil. Es muy difícil porque el oro es un metal muy estable. Bajo condiciones drásticas puede ser que se le saque un electrón, por ejemplo. Si no, no tiende a perder sus electrones, que es el momento de oxidarse, porque la oxidación, como dice justamente acá abajo, donde están lo que estoy poniendo, ¿verdad? La oxidación es el aumento algebraico del estado de oxidación. Por ejemplo, si tiene 0, pasa a +1 o +2. Y ese estado de oxidación positivo es porque perdió electrones. Justamente la oxidación es la pérdida de electrones, ¿sí? Y si hay un metal que no requiere perder electrones para estabilizarse, entonces no lo hace, como el oro. El oro es muy, muy estable. Pero como dijiste recién, puede forzarse a que ocurra. Por eso, no sé si visualizaron la mayoría de los videos, creo que eran 3, pero hay veces en que se pone un metal en una mezcla y no pasa nada. Y se pone en otra y sí, por ejemplo, se oxida o se reduce. ¿Eso por qué? Porque las oxidaciones y reducciones son relativas. Es decir, depende de con quién le pongas. ¿Entiéndenle? Si yo tengo un metal que se oxida y tengo otro metal que se oxida más fácilmente, se va a oxidar ese primero. Todo es relativo. En el caso del oro, repito, es difícil que se oxide, pero no es imposible. Depende de con quién le ponga. Sí, no sé si contesté tu pregunta. Bueno, lo contrario a la oxidación, porque nosotros estamos hablando todo de oxidación, porque es lo que vemos, digamos, es lo más fácil de visualizar. Pero siempre que una sustancia se está oxidando, hay otra que se reduce. Eso es, sí o sí ocurre de esa manera, por eso siempre se habla de óxido-reducción o redox, ¿verdad? Es muy común también decir, porque ambas cosas ocurren al mismo tiempo como consecuencia de interactuar los dos o las dos especies químicas. Como consecuencia de eso. Uno se oxida y el otro se reduce. El que se reduce se llama agente oxidante, porque le oxida al otro, ¿verdad? Y el que se oxida se llama agente reductor. Un poco un jueguito de palabras. Pero la reducción es la ganancia de electrones. La sustancia que se reduce es aquella que ganó electrones. ¿Y quién le dio esos electrones? Y la sustancia que se oxidó. Por eso van siempre de la mano. Bueno, y acá tenemos una tablita que por supuesto no hay que aprenderse ni nada. Es para usar la tabla, ¿verdad? Donde figuran unos valores denominados potenciales de oxidación. Y la palabra potencial de oxidación ya nos dice que va a tener como una tendencia a oxidarse el elemento. Uno va a tener más tendencia a oxidarse que el otro. Hay también en los libros, en donde ustedes consulten, tablas de potenciales de reducción, o sea, lo contrario del potencial de oxidación. Y por supuesto hay tablas mucho más extensas que esta que figura acá, que es solamente a modo de representar los más importantes metales y no metales que pueden sufrir cambios. Por ejemplo, en esta tabla,
donde tenemos estos valores en voltios, ¿sí? Positivos acá y 0 acá, es porque este hidrógeno es la referencia. Se llama electrodo cuando está junto con otra sustancia, electrodo de referencia. Y a este se le asigna el valor 0, la referencia, 0 voltios. Entonces, todos los valores positivos por arriba de este hidrógeno, que son todos los que están por arriba, plomo, hierro, zinc, etcétera, tienden a oxidarse. Y todos los que están por abajo tienen menor tendencia a oxidarse, o sea, tienen mayor tendencia a reducirse. Pero eso va a depender de con quién esté de vuelta, ¿verdad? Es relativo, ¿eh? Siempre esto va a manejarse de con quién esté. Si el cobre está con plata y cómo está, en qué estado de oxidación. Entonces, es relativo eso. Pero esta tabla nos da ya una idea de si le mezclamos a dos elementos y qué va a pasar. O sea que tiene un carácter predictivo. Yo ya puedo predecir quién se va a oxidar y quién se va a reducir, porque eso me va a decir esta tabla. Por ejemplo, el litio, si yo le pongo con el potasio, vieron que el litio tiene mayor potencial de oxidación, entonces el litio se va a oxidar y el potasio, si está como más, se va a reducir. O si mezclo, a ver que ustedes tenían, creo que tenían hierro e hidrógeno en uno de los prácticos. Vamos a mirar. Hierro e hidrógeno. O puede ser también aluminio e hidrógeno. El hidrógeno del ácido, por ejemplo. Entonces, como está por arriba, estos metales están por arriba del hidrógeno, le van a desplazar al hidrógeno de su combinación. ¿Sí? Se van a oxidar estos metales y el hidrógeno del ácido, por ejemplo, se va a reducir. Y así sucesivamente podemos predecir qué le va a pasar al cobre si le ponemos con plata. El cobre tiene un potencial negativo de 0,34 y la plata tiene un valor negativo menor, o sea, es menor sería porque es 0,8, ¿sí? Entonces, esto nos quiere decir que el cobre tiene más tendencia a oxidarse que la plata. O la plata tiene más tendencia a reducirse, sería del otro lado. ¿Sí? Bueno, y estas tablas nos ayudan entonces a predecir si una reacción redox va a ocurrir o no va a ocurrir. Y acá tenemos algunos ejemplos que es... no sé si todos los ejemplos de acá estuvieron en los videos, pero creo que sí. Los videos prestados de YouTube. Ahora yo ya les voy a pasar uno mío, ¿verdad? Para que yo haga algo también. Entonces, las reacciones redox más comunes, dice, son las que se producen, esta es interesante, entre un metal y un ácido. Los ácidos tienen hidrógeno, acuérdense. O entre un metal y una sal, o un metal activo y el agua. Son todas reacciones de desplazamiento donde un metal desplaza a otro que ya se encuentra combinado. Le saca, quiere decir desplaza. Le saca de su combinación, ¿sí? Y acá, bueno, algunas palabritas por ahí. ¿Qué quiere decir metal activo, por ejemplo? Lo contrario del oro. El oro es un metal inactivo. Y un metal activo es un metal que tiende a reaccionar. Es muy reactivo. En vez de decir activo, vamos a decir reactivo. ¿Quiénes son muy reactivos? Los metales del grupo 1A y también los del 2A de la tabla periódica. Porque esos son los metales, bien metales. Profe, Sí. y ese, por ejemplo, sería el francio y el radio, y esos serían los metales activos, ¿verdad? Todo eso que están en el sodio, potasio, litio, todo eso son muy activos. Tienen elevados potenciales de oxidación, ¿ven?
Muy activo. El aluminio también, pero no tiene potencial tan alto. Miren ustedes que el litio es uno de los que más activos es. Nunca, y bueno, para los que siguen bien la clase, nunca esos metales van a estar libres en la naturaleza. Nunca. No voy a tropezarme con un trozo de litio o un trozo de calcio, no me voy a tropezar jamás. Con el oro me podría tropezar, pero no creo que me pase, ¿verdad? Ni a ustedes. Ojalá. Ojalá, bro. ¿Entienden? Estos metales no están disponibles libres en la naturaleza. Siempre están combinados. ¿Con quién? Con oxígeno, con cloruro de litio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, la piedra caliza, cloruro de sodio. Nunca están solos. Y no se conocieron así naturalmente solos, nunca, y solamente se los pudo preparar cuando se pudo aplicar la electrólisis. La electrólisis vamos a dar próximamente, creo que es después de esto, ya me voy a fijar mi cronograma. Recién con el descubrimiento de la electricidad se pudo separar, por ejemplo, el aluminio de su combinación. Reducir sería, ¿verdad? Reducir al aluminio. Antes no. Por eso llegó un momento en que el aluminio era más caro que la plata, por ejemplo. Porque cuesta muchísimo obtener aluminio metal, aluminio cero. ¿Sí? Por ahí si no me entienden me preguntan otra vez. Bueno, ahora veremos entonces cada uno de estos casos y ustedes mirarán los videos si todavía no miraron. ¿Sí? Por favor. Hoy ya. Si es que todavía no miraron. Creo que muchos ya lo habrán hecho. ¿Por qué? Porque en los videos justamente está llevando a cabo alguna de estas reacciones, no todas las que figuran acá, pero algunas. Por ejemplo, si uno mezcla hierro, Fe, con ácido sulfúrico, la fórmula es, si tienen para anotar, H2SO4. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ahora les escribo y les muestro un ratito. Bueno, cuando uno mezcla hierro con ácido, si uno se va a la tabla de predicciones, vemos que... Profe, ¿sí? Si querés escribir, creo que hay un lapicito arriba. Sí, hay una pizarra, pero tengo que mandarles todo el enlace. No, hay, mientras vos ves tu PDF, arriba hay un lapicito. Ah, sí, no, A ver un poco. Digo yo, no sé si ves. ¿Ves, verdad? El que está a la izquierda. No. Ya tenías ya. Ese, elegí un color y escribís. Ay, gracias, corazón. Bueno, a ver cómo voy a escribir esto. Bastante feo va a ser, pero es H2S. Horrible. O parece la letra de una criatura de 3 años. H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. Entonces, si nosotros mezclamos hierro, voy a poner acá en la otra hoja. Error ese de querer usar mi touch. Acá. Vamos a mezclar hierro, Fe, ¿no es cierto? Más el ácido sulfúrico que recién puse. Y lo que va a pasar es que como el hierro está por arriba del hidrógeno en la tabla, lo que va a suceder es que el hierro le va a sacar al hidrógeno de su combinación, le va a desplazar. ¿Y qué me va a formar si le desplaza? Me va a formar, el hierro le va a sacar al hidrógeno de acá y va a entrar en su lugar. Y entonces lo que vamos a obtener es hidrógeno gaseoso, H2, y
sulfato ferroso, porque le va a oxidar a la valencia 2 nomás. Es muy difícil que se oxide a la 3, porque ese ya es un estado más alto de oxidación. Entonces voy a tener así, Fe, ¿verdad? ¿Sí? S, ahí estábamos bien, ahora ya salió horrible. O4. Ahí. En solución. Entonces, como el hierro tiene valencia 2 y acá había 2 hidrógenos, entonces no me queda nada acá, ¿verdad? Se simplifican, no sé si se acuerdan algo de combinaciones químicas, ¿sí? Y bueno, y esto como esto es un gas muy finito, porque el hidrógeno es el gas más liviano que hay, ¿verdad? El gas más liviano que hay es el hidrógeno, le sigue el helio. Por eso puede subir, ¿verdad? En los globos y eso son esos globos que pueden elevarse fácilmente, porque es livianito, más liviano que el aire, ¿sí? Entonces va a desprenderse como pequeñas burbujitas, muy pequeñas, pero en gran cantidad se desprende. Y eso es lo que uno visualiza. Que bueno, que si estuvieran haciendo, la observación sería que se desprenden burbujas, ¿verdad? Y esto creo que en el video se ve. Lo mismo va a ocurrir si ponemos zinc con ácido clorhídrico. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner el zinc más HCl. Nada más que acá tenemos que equilibrar, porque el ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿y el zinc qué valencia tiene? ¿Quién se acuerda? No se rían. ¿Quién se acuerda qué valencia tiene? Valencia 2, profe. Muy bien, muy bien. Acá, ¿qué yo quería hacer? Yo ya quería poner acá la flecha. Bueno, entonces va a desprender también hidrógeno 2. Sí, también va a desprender hidrógeno 2 gaseoso y se me va a formar cloruro de zinc. Pero como el zinc tiene valencia 2, entonces va a ser así. Zinc, cloro 2. ¿Cierto? Porque valencia 2 se va a trasladar acá abajo. ¿Está? Y entonces yo tengo acá 2 hidrógenos, acá tengo solo 1, tengo un cloro y acá tengo 2, entonces debo poner acá un 2, ¿verdad? Y ahí ya tengo mi reacción redox. ¿Qué pasó acá? Vamos primero con el de arriba. El hierro no está combinado, está solito. ¿Sí? Hierro puede ser en polvo, puede ser un clavo, ¿eh? Entonces tiene número de oxidación 0. 0. Y el hidrógeno está combinado, entonces tiene número de oxidación más 1. Así, más 1. Más 1. Entonces, acá vamos a poner más 1. Más 1. ¿Sí? ¿Dónde se borra? Acá, borrar. Y acá escribir otra vez. Más 1. Bueno, ¿qué pasó al otro lado? El hierro de tener carga 0, o sea, no tener carga, pasó ahora a tener carga más 2. ¿Por qué tiene más 2? Porque ya se combinó. Perdió 2 electrones. Perdió 2 electrones que ganó el hidrógeno. El hidrógeno más 1, 2 hidrógenos más 1 ganaron. Cada uno un electrón. Cada uno de los hidrógenos más 1 ganó un electrón de los 2 que perdió el hierro. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó a 0. El hidrógeno gaseoso tiene el número de oxidación 0. Acá entonces tenemos el hierro se oxidó y el hidrógeno se redujo. Y al sulfato no le pasó nada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el zinc.
a borrar esto. El zinc solo, metal, tiene número de oxidación 0. ¿Sí? Y acá el hidrógeno tiene más 1. Hay una forma de calcular todos los números de oxidación, pero eso van a dar en la teoría, ¿sí? El cloro es menos 1, ahí. Y acá vemos que el zinc que estaba 0 pasa ahora a tener carga más 2. O sea, tiene 2 cargas positivas. Y este cloruro no le pasó nada. A él no le pasó nada. Acá está su carga menos 1 y acá también está su carga menos 1 por 2, ¿sí? Y el hidrógeno que estaba más 1 pasó ahora a 0. El hidrógeno gaseoso es 0. Entonces pasa que cuando pasa de positivo a 0 o a negativo hay una reducción. Y cuando pasa de 0 a positivo o de un positivo a otro más positivo hay una oxidación. Por ejemplo, si yo tenía hierro más 2 acá, vamos a suponer que tenía hierro más 2 y pasó a hierro más 3, eso también es una oxidación. Porque pierde electrones y aumenta su número de oxidación. Bueno, esto se visualiza porque el laboratorio, bueno, tiene que ser un poco llevado a la práctica, ¿verdad? Y esto es más ejercicios. Esto se visualiza por el desprendimiento de hidrógeno y, por ejemplo, el sulfato ferroso tiene un color amarillento. Entonces uno va viendo que está sucediendo eso. Y en el caso del cloruro de zinc es un poco blanquecina la sal. Pero lo que uno visualiza mejor es el desprendimiento de hidrógeno. Miles de burbujitas. Bueno, a ver, ¿eso estaba en algún video o no? ¿Quién ya miró? Yo, profe. ¿Y te acordás? Sí. Con aluminio también creo que hizo, pero el aluminio necesitaba la presencia de algo. Sal. Sí, o si no, no ocurre fácil. Pero con estos metales sí. El otro caso se llama metal-sal, es decir, poner un metal en contacto con una sal disuelta en agua. ¿Por qué tiene que estar disuelta en agua? Porque es la manera en que los electrones se van a mover, chicos. Porque si yo pongo dos sólidos en contacto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los electrones se tienen que mover, tiene que haber un fluido que los transporte para que pasen de uno al otro. Sí o sí. Por ejemplo, si ustedes quieren probar la conductividad eléctrica de la sal de mesa, tienen que disolver en agua. Porque si directamente usan la sal así sólida, no va a conducir. Porque los iones no van a estar libres para conducir. Bueno, y lo mismo pasa acá. Profe, una vez en el colegio hicimos un experimento igual a ese. Tipo, ¿En serio? Sí, era con el cablecito y los foquitos y colocamos los cables en agua con sal y prendió. Y prendió. Sí, sí, claro que sí. Porque conduce. Y con agua no. Si quieren con agua, el agua es mal conductor. Pero si, por ejemplo, le echan unas gotitas de limón nomás, ¿verdad? Ya conduce también. La papa también. Soda cáustica también, o bicarbonato. Sí, también conduce. Profe, no sé si era el mismo tema, pero en el colegio también nosotros hicimos agua con bicarbonato y le poníamos conectado cablecitos con pilas y cambiaba de color el agua. Se volvía celeste. Sí, porque había una redox ahí y seguramente sí se volvió celeste. Seguro se formó algo de cobre. ¿Tu alambrecito no era de cobre? Sí, de cobre. Puede ser, ¿verdad? Generalmente usan pues de cobre. Y las sales de cobre son celestes.
Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vio cuando se ensucia los bornes de la batería de los autos. Cuando se sulfatan. Cuando se sulfata. Entonces ustedes ven ahí un color medio celestito, porque los bornes tienen compuestos de cobre y la batería tiene ácido sulfúrico. Entonces, a veces el ácido sulfúrico, si la batería no es sellada, si no está así bien toda selladita, sale ácido sulfúrico y moja ese borne y reacciona. Forma sulfato cúprico o cuproso a veces cúprico, y ese tiene un color celestito, blanco celestito. Y ahí entonces se usa el término se sulfata, que justamente se forma sulfato del metal del borne. ¿Entienden? Bueno, por ejemplo, justamente este caso de metal sal, es cuando uno pone un metal sólido en contacto con una disolución de una sal. Y puede que ocurra algo y puede que no ocurra. Todo va a depender del potencial de la tablita, ese potencial de oxidación. En este caso, los dos ejemplos ocurren porque la verdad que cuando uno le pone a un alumno que mezcle algo y no pasa nada, es muy frustrante. Entonces, los ejemplos que están puestos, ¿verdad?, son justamente porque van a ocurrir. Hierro, Fe, más sulfato cúprico, que es CuSO4. CuS, no me sale la S. O4. Te parece un número 5, pero ustedes saben que es una S. SO4. Este es sulfato cúprico. Valencia 2 del cobre, y como acá había proviene del sulfúrico que tiene 2 lugares, entonces no hay ningún numerito acá abajo. Bueno, cuando uno pone esta mezcla, después de un tiempito, se ve en el fondo del tubo de ensayo un depósito de color cobre, justamente de color cobre. Porque lo que pasó es que cuando se mezclan estos elementos, el cobre se reduce y el hierro se oxida. ¿Cómo podemos predecir eso? Vamos a mirar nuestra tablita. El hierro está por arriba del cobre en la tabla. Si era al revés, chicos, si yo tenía un alambre de cobre y le metía en sulfato ferroso, no iba a pasar nada. Nada. ¿Por qué? Porque en la tabla ya me dice que el que tiende a oxidarse es el hierro y el que tiende a reducirse es el cobre. Si es al revés, no va a ocurrir. A ver, volvamos. Si acá yo tengo hierro y acá tengo cobre, la reacción no va a ocurrir. Nada no va a pasar. Nada, nadita. ¿Sí? Pero en este caso sí, el hierro se va a oxidar y va a quedar en el lugar del cobre y el cobre va a reducirse. O sea que acá vamos a tener hierro, sulfato ferroso, ¿sí? Y el cobre va a estar separado como metal. O sea, se va a depositar cobre en el fondo del tubo, en este caso, o de la cubeta, o donde sea que yo esté llevando a cabo la reacción. Cobre, 0. Metal. Ahí. Y el hierro que estaba a 0 pasa a más 2. Se oxida. Y el cobre que estaba a más 2 pasa a 0. Se reduce. ¿Sí? Esta otra es la del árbol de plata. Esta es la del árbol de plata. El último video. Es muy interesante, muy linda. Este práctico es muy lindo. Lástima que no lo pueden hacer en sus casas porque la verdad que nitrato de plata no es fácil de conseguir. Es una sal muy cara encima. Pero se puede preparar poniendo un poco de plata en ácido nítrico. Pero nadie no quiere
fundir su plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner nitrato de plata. Profe, una consulta. Sí. El nitrato de plata es el que se usa para hacer bombas y eso, ¿verdad? No, O sea, de pirotecnia. nitrato de plata, nitrato de amonio, lo que sea, de pirotecnia, no sé, puede ser. Pero para hacer bombas explosivos, nitrato de amonio. Ah, ya. ¿Sí? Todos los nitratos en realidad, todos los nitratos, así NO3, son potencialmente explosivos. ¿Se acuerdan esa explosión que hubo en... ¿Dónde era? Medio Oriente. En los países árabes. Que era en un puerto donde había un depósito. Ahí tenían nitrato de amonio. Gran cantidad de nitrato de amonio que no sé cómo nunca escuché cuál fue el resultado final de las pericias, ¿verdad? Cómo fue que reaccionaron entre sí. Pero ese que hizo volar toda la parte del puerto. Ese que era en Kabul. Por ahí, sí. Sí, es jodido. Todos los nitratos, por ejemplo, nosotros si queremos comprar nitrato de amonio para las prácticas del colegio o de la universidad, tenemos que tener un permiso de una secretaría, que no me acuerdo cuál es. Tenemos que tener un permiso porque no podemos comprar nomás nitrato de amonio, justamente porque se usan bombas y eso. No, los elementos químicos son una bomba, todos. Bueno, yo tengo así. Esto es una sal. Por eso pues dice, ¿verdad? El caso era metal, sal. ¿Sí? Voy mejorando en mis diseños. Bueno, acá tengo la plata combinada. Entonces está en estado +1 acá. Estado +1. ¿Sí? Profe, disculpe. Cuando, por ejemplo, tiende a oxidarse algo, entonces ponerle que el cobre se oxida antes de la plata. O sea, suponiendo nomás. Pero entonces el cobre va a pasar a donde está el oxígeno, o se van a cambiar de lugares, porque uno se oxida. Donde está la plata va a pasar. Le va a desplazar. Y dice luego que son de desplazamiento, son las reacciones. ¿Dónde va a venir acá en su lugar? Va a formarse ahora nitrato de cobre, se va a formar. Y la plata se va a liberar como plata metálica. Ahora vamos a mirar un poquito la tablita. Plata. Ay, me fui lejos. Ahí. Acá le tenemos a la plata y acá le tenemos al cobre. Entonces, si acá más arriba dice que esta tabla interpretamos de la siguiente manera. Un elemento puede desplazar de sus compuestos o combinaciones a los otros elementos que están por debajo de él en esta tabla. Por debajo de él. Entonces, a ver si nosotros miramos cobre y plata, el cobre está por arriba de la plata. Entonces le puede desplazar de su combinación. Por lo tanto, ya vamos a saber nosotros mirando esta tablita que el cobre le puede desplazar a la plata. Entonces vamos a tener que el cobre se va a oxidar, por ejemplo, a nitrato cúprico o cuproso. Vamos a ponerle cuproso nomás para que no tenga que dibujar un número 2 más. Ahí. Y la plata se va a desprender y va a quedar plata 0, o sea, plata metálica. Plata metálica, que es lo que brilla y se deposita sobre el alambre. ¿Por qué se deposita sobre el alambre? Y porque ahí está ocurriendo, pues arriba, ¿verdad? Está ocurriendo la reacción. Entonces, por eso la plata en el video se visualiza que como que recubre el alambre. El alambre se va consumiendo, va a llegar un momento que se va a soltar.
porque va a pasar todo de ser cobre metálico a ser nitrato cúprico o cuproso, y este tiene color celeste, tiene un color celestito. Y la plata es la que se deposita como plata cero. Si yo pongo al revés, vamos a suponer que yo pongo acá esto, nitrato cúprico más plata. O sea, no vamos a mirar esta parte de los reactivos acá, no vamos a mirar acá nomás. Si yo pongo esta sal y le pongo un alambrecito de plata adentro, no va a pasar nada, porque la plata no puede sacarle al cobre de acá. De vuelta, si nos vamos a la tablita, la plata está por debajo del cobre. Acá está el cobre y acá está la plata. Entonces, no le puede desplazar al cobre de su combinación, pero al revés sí puede ocurrir. O sea, el cobre sí le puede desplazar a la plata. Ahí estamos. Entonces, esto que se ve acá en la reacción química, la plata es como es brillosa y plateada, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Como un árbol, ¿eh? Que se va formando sobre el alambre. Y eso es el último video. Bueno, y ahora vemos el último caso de la práctica de hoy, o sea, de este tema, digamos. Cuando ponemos un metal activo, tiene que ser sí o sí activo más agua. ¿Cuáles son los metales activos? Grupo 1 de la tabla periódica, todos, ¿sí? Y algunos del grupo 2, no todos, algunos. Por ejemplo, el calcio es algo activo, el radio es algo activo, ¿sí? Pero los que son bien activos son litio, sodio, potasio. Esos que están en el grupo 1 de la tabla periódica. Son muy activos. Entonces, son capaces de desplazar al hidrógeno del agua. Es algo muy, no sé cómo explicarles, muy drástico, digamos, de ver. Que yo ponga un trocito de un metal en agua y se produzca una reacción pero tan violenta. A ver, vamos a buscar enseguidita en YouTube una, porque este no estaba. Bueno, pongo sodio metálico, que es un metal muy difícil de detener, porque como es muy oxidable, al sodio hay que tenerlo sumergido en un aceite o en queroseno, chicos. Increíble. A ver, les repito, como es un metal muy activo, no se le puede tener al aire. Enseguida reacciona y se va todo mi metal. Entonces, se lo tiene que tener sumergido en un aceite mineral, en vaselina líquida, en queroseno le tenemos nosotros, ¿verdad? Algo que no le ponga en contacto ni con aire ni con agua, porque si no ya fue. No sé si me explico. Bueno, entonces, ¿qué se va a formar acá? El sodio va a desplazar al hidrógeno del agua. Puede hacerlo según la tabla. ¿Sí? No voy a volver a la tabla, pero ustedes ya pueden mirar. Entonces, se va a formar hidrógeno gaseoso, livianito, combustible, ¿verdad? Súper combustible, explosivo, ¿sí? Y se va a formar otro compuesto muy cáustico, quema, como loco, que se llama soda cáustica, hidróxido de sodio. Ay, esta es una A, hermosa A. Bueno, miren esto un poco, chicos. La consecuencia que puede llegar a tener si el agua se llega a mezclar con sodio. La consecuencia es sumamente drástica. La reacción es absolutamente violenta, o sea que ocurre así, uno le echa y empieza a liberarse gran cantidad de hidrógeno, calienta como loco y el hidrógeno prende fuego. Prende fuego
Se forma hidróxido de sodio que es sumamente cáustico y salpica todo. Es un caos. Esa es una de las razones por la que nunca se usa agua para apagar el fuego sobre metales. Porque la consecuencia puede ser más grave todavía por la formación de hidrógeno. Bueno, uno dice, yo les dije recién que es muy difícil de tener sodio metálico, y es cierto, es muy difícil, que no va a haber por ahí sodio metálico guardado, es muy difícil. Pero hay metales muy abundantes que también pueden hacer esta reacción a pesar de no ser tan activos. Pero en ese caso tiene que estar caliente. Por ejemplo, el hierro al rojo vivo quiere decir caliente hasta estar al rojo vivo, ¿verdad? Sin fundirse, pero estar bien caliente, digamos. Si se hace pasar vapor de agua sobre hierro al rojo vivo, se forma hidrógeno. Se forma hidrógeno. Y el hidrógeno es explosivo. Si se derrama agua sobre aluminio caliente, también se desplaza el hidrógeno del agua y produce hidrógeno. Y el hidrógeno explota. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esta reacción ocurre a temperatura ambiente. Igual si hace frío, igual si el sodio llega a tomar contacto con el agua, va a reaccionar rapidísimo, ¿verdad? Me gustaría tanto mostrarles. Va a reaccionar rapidísimo y va a prender fuego. Pero los otros metales necesitan que estén calientes para hacer esta reacción. Pero caliente puede ser en un incendio, por ejemplo, un incendio donde hay acumulado cosas metálicas. Puede suceder. Por eso el potasio también vi que explota con el agua. El potasio explota porque sodio, potasio, litio explota con el agua, ¿verdad? A temperatura ambiente. Igual si hace frío, igual. O sea que ustedes vieron esa reacción. Voy a buscar un ratito. ¿Dónde está? Yo quería buscar un ratito en Google para mostrarles. ¿Tengo que dejar de presentar, será? No. ¿Dónde está? A veces lo hago todo tan fácil y otra... Puedes abrir otra pestaña nomás ahí al lado del Meet Pro. Y eso es lo que estoy haciendo, pero no sé por qué no me... Bueno, ustedes van a buscar. Van a buscar en Google, en YouTube, en videos de YouTube, van a buscar la reacción del sodio con agua o potasio con agua. Yo les puse acá, en esta hojita, calcio metálico con agua porque era lo que era menos violento. Porque por ahí yo le quiero mostrar a los alumnos, pero es peligroso, es muy peligroso. Y no siempre tenemos todos la seguridad, ¿verdad? Y el calcio metálico reacciona también a temperatura ambiente muy suavemente y se ve muy bien el desprendimiento de hidrógeno. Pero si ustedes pueden ver, con sodio va a ser mucho mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá mi clase de presentación. Voy a sacar de acá esto. Porque no voy a ponerme a ver con ustedes los videos del español acá, porque eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Y me parece que con la explicación, ¿verdad? Ya van a relacionar un poquito mejor. Acá quién puso esto. Vamos a entrar a mirar. Pero tengo que presentar, ¿verdad? Sí, profe. A ver. Tenés que presentar. ¿Se ve? Bueno, Sí, vamos a saltar el anuncio acá. Profe, este era uno de los videos de las tareas, creo. Era
luego, yo no me puse a mirar otra vez, ¿verdad? Hace 15 días sí, pero ahora no me puse a mirar. Hola y bienvenidos de nuevo a Química Insólita. Hoy vamos a llevar a cabo la reacción entre el sodio y el agua. Para realizar esta reacción necesitaremos los siguientes materiales. Una espátula, un crisol con un poco de agua o otro recipiente que aguante altas temperaturas y sodio. Comenzaremos el experimento cortando con ayuda de la espátula una pequeña cantidad de sodio. Es blandito el sodio. Utilizar en este experimento cantidades pequeñas de sodio, debido a que la reacción, como veremos más tarde, puede llegar a ser explosiva. Además, el sodio se debe conservar siempre en aceite de parafina y nunca se debe dejar secar al aire porque puede provocar un incendio. Este experimento puede llegar a ser peligroso, por lo que debe ser llevado a cabo solo por personal preparado. Una vez tengamos cortado nuestro trocito de sodio, bastará con añadirlo a nuestro crisol con agua y este empezará a reaccionar violentamente. El trozo de sodio se moverá alrededor de todo el crisol de manera errática e incluso puede llegar a aparecer algunas chispas. Esta reacción se produce debido a la configuración electrónica del sodio. El sodio tiende a perder el único electrón de su última capa y adquirir así una configuración más estable. Esto se manifiesta también en su bajo potencial de ionización y en su bajísimo potencial de reducción, o si se quiere, altísimo potencial de oxidación. Ahí está. Así se oxida al entrar en contacto en agua, reduciendo a esta y produciendo hidrógeno. La reacción del sodio con el agua o de otros metales alcalinos con esta se trata de reacciones exotérmicas, tanto más exotérmicas y más vigorosas cuanto más abajo esté el metal alcalino en la tabla periódica, ya que será más reductor. Esta reacción es tan exotérmica que puede producir chispas que incendien el hidrógeno que se produce, produciendo una explosión. Y es por ello por lo que hay que extremar las precauciones con este experimento. Ahora os enseñaremos qué ocurre cuando se añade una gran cantidad de sodio. Ups. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante. Sí, ya sabéis, sí, si queréis ver muy, más experimentos, no olvidéis seguirnos y suscribiros a Química Insólita. Gracias. Realmente está bueno, está muy bueno el video de este señor. Por eso les compartí, como es libre, porque por ahí uno, bueno, piensa, voy a dejar de compartir ya. Es el video de otra persona, pero está disponible. Ay, ¿dónde me fui? Chicos, ¿ustedes me escuchan o me salí? Ah, no. Sí, profe. Bueno, acá estoy. Sí, profe, te escuchamos. Gracias. No, que les decía que es un video libre, ¿verdad? Y yo siempre chequeo primero los videos para compartir, a ver si están bien, y de este señor... todos están muy bien planteados. Hay veces nomás que él no usa mucho equipo de seguridad. Pero dice, ¿verdad? Advierte, digamos, que tiene que ser de esta u otra manera. Entonces, muy bien. Incluso yo no me acordaba que explicaba lo de los potenciales. Realmente. Y cuando puso un trozo mayor, es así. En realidad, con un pedacito nomás, ya prende fuego enseguida. Bueno, entonces, si no hay preguntas, se quedan resolviendo yo creo que les pregunté también ahí sí qué equipos de seguridad tendrían que usar, ¿verdad? Para poder, acá me pone uno que se acerca a la Navidad. No. Bueno, está muy interesante. Entonces, hagan sus informes cortitos nomás, no se vayan a complicar, ¿sí? Y lo que quiero es que miren los videos, ya que no podemos hacer... Entonces miren y relacionen con lo que hablamos y entreguen, por favor. Ahora sí ya voy a poner fecha de entrega, límite de entrega, pero voy a darles una semana como siempre. Y nos vemos el miércoles. Vamos a dar electrólisis y pilas. No sé cuál primero voy a dar. Creo que está primero pilas en mi cronograma, no importa. Porque vamos a relacionar justamente con redox. Porque, chicos, esos electrones que se mueven y que se cambian, nosotros podemos aprovechar para generar electricidad, por ejemplo.
Entonces de eso se va a tratar el miércoles, entonces les espero acá en este horario y en este mismo canal. ¿Está bien o no? Bueno, profe. Haciendo ya para tu canal de YouTube, profe. Yo ya tengo mi canal de YouTube.